amigos, estamos en una nueva entrevista en este espacio de Mi Doctor que tenemos en el kiosco de Correo del Sur Radio. Recuerden, todos los martes estamos con profesionales de la salud. Lo hacemos gracias a Hansa Soluciones Médicas, a HP Medical y al Colegio Médico de Chuquisaca. Ahora estamos con el doctor Juan Carlos Calvo. Él es internista, miembro de la Sociedad de Medicina Interna y parte del Colegio Médico de Chuquisaca, con quien estaremos hablando acerca de la diabetes mellitus, como lo leen acá. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. ¿Cómo está, Marisol? Muy buenas tardes a su distinguida audiencia. Saludar de parte del Colegio Médico y de la Sociedad de Medicina Interna en esta tarde. Agradecer por la invitación y siempre prestos a través de la sociedad y a través del Colegio Médico cuando los requieran para poder, sobre todo, concientizar a nuestra población en enfermedades prevalentes o en enfermedades crónicas que en este momento vienen a ser, como es el caso de la diabetes mellitus. Vamos a acercar un poco más el micrófono a este lado para ver de que sí nos funcione. ¿Estoy bien? Vamos, Franco, ¿estamos bien con el audio? Creo que sí. Vamos, a ver, empecemos entonces con esta entrevista acerca de esta afección. Coméntenos, ¿qué es la diabetes mellitus? Bueno, la diabetes mellitus en la actualidad se considera un grupo de enfermedades en las que existe un trastorno en la alteración de los carbohidratos, es decir, los carbohidratos son sustancias que las consumimos a diario, por ejemplo, las harinas, que la consumimos en el pan, las galletas, el fideo, etcétera. Entonces, la diabetes se genera a través de estas enfermedades donde se caracterizan por un incremento del azúcar en la sangre. En términos médicos, nosotros al azúcar lo llamamos como glucosa, que es lo que normalmente consumimos a diario. Esta enfermedad la conocemos desde siglos atrás, incluso ya tenemos reportes científicos desde el antiguo Egipto, donde ya se conocía sobre esta enfermedad, aunque incluso en la época griega es donde le dan la denominación de diabetes mellitus. En esa época comprenderá que no había laboratorios, pero ¿cómo hacían el diagnóstico en esa época? A través de probar justamente la orina. Okay. Entonces los antiguos médicos griegos, egipcios, probaban la orina y veían que tenía dulce. Entonces es a partir de ahí donde hablamos ya de diabetes mellitus. Se denomina diabetes mellitus por el hecho de que en esa época las orinas contenían el sabor dulce que se tiene normalmente por la eliminación de azúcar. Cabe señalar también que en la actualidad existe también otro tipo de diabetes, que es la diabetes insípida, en la cual, como su nombre dice, es insípida, entonces no tiene sabor la orina, la eliminación de orina, pero es totalmente diferente. Las causas son otras, se relaciona más que todo con enfermedades del sistema nervioso central, que es totalmente diferente a lo que es la diabetes mellitus. ¿Qué causa entonces la diabetes mellitus? Actualmente la diabetes mellitus está generada, como vemos ahí, por un incremento del azúcar en la sangre, de la glucosa. Tiene muchos componentes, desde los más importantes en este momento y lo que necesitamos incidir en nuestra población es el tipo de alimentación que hemos cambiado en los últimos tiempos. Recordará que nuestros abuelos, por ejemplo, no enfermaban tanto de este tipo de enfermedades como la diabetes, hipertensión, porque comían de alguna manera de una forma más sana o más natural. Hoy hemos cambiado nuestros hábitos y comemos de forma desordenada, alimentos procesados, licores igual procesados, en los que obviamente para una permanencia mayor, si se quiere en el tiempo, se necesita justamente de glucosa para que puedan permanecer mayor tiempo, tanto los alimentos como las bebidas procesadas. Entonces, esto en el futuro, asociado a una falta de ejercicio que ya no lo hacemos, una actividad física, igual nuestros abuelos antes caminaban más, entonces gastaban, digamos, esa energía que normalmente introducían. Entonces, en la actualidad metemos mayor cantidad de carbohidratos que se traducen en glucosa y no hacemos actividad física, es decir, no gastamos esos carbohidratos y ese excedente es lo que más adelante se va a llevar como una alteración de glucosa en la sangre. Y esto asociado a una disminución en la producción de insulina en nuestro organismo hace que lleguemos a este proceso de diabetes. ¿Cuál es el grupo etario que tiene más frecuencia en cuanto a la diabetes mellitus?
Bueno, mire, no hay un grupo etario específico en la actualidad. De hecho, ya es frecuente, si bien antes, qué sé yo, teníamos pacientes de más de 50 años, digamos, con estas enfermedades, en la actualidad ya tenemos hasta niños naciendo con diabetes. Okay. Si bien la casuística es muy baja todavía para Bolivia de niños que nacen con diabetes, pero cada día vemos más niños, adolescentes, edades más cortas, digamos, en las cuales se está llegando a diagnosticar de diabetes mellitus. Es por eso que cuando son niños, digamos, o adolescentes, probablemente la causa más frecuente siempre es de causa genética. Y hoy se está asociado a determinadas enfermedades llamadas inmunológicas que se están incrementando también, en las cuales no tenemos una causa de ese tipo de enfermedades, pero que nos desarrollan diabetes, sobre todo en niños y adolescentes. Parece una enfermedad un tanto imparable. Definitivamente, si vemos ahí algunas imágenes, les traje unos reportes de la Federación Internacional de Diabetes. En el mundo actualmente hay muchas instituciones, digamos, u organizaciones que están tratando de frenar esta pandemia del siglo XXI, si se quiere. Entonces los valores varían mucho, pero en todos los reportes que se tiene de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Internacional de Diabetes, de la Asociación Americana de Diabetes, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, el incremento en este momento, si tomando en cuenta desde el año 90 más o menos, donde se tienen reportes, hasta la actualidad, estamos hablando de un incremento del 30 al 40%, okay. Tomando en cuenta incluso países o continentes, como vemos en la imagen de apoyo, donde incluso estamos llegando a superar el 50% de incremento. Y esto, como les decía anteriormente, igual se ve relacionado con las alteraciones de nuestros cambios que ha tenido en nuestro hábito alimenticio y la falta de actividad física. ¿Es prevenible esta enfermedad? Definitivamente, es una enfermedad totalmente prevenible, pero no la estamos haciendo, no estamos logrando parar esta enfermedad, como estamos viendo los reportes numéricos y porcentuales en todo el mundo, no solamente un problema que se está incrementando en la ciudad o en Bolivia. Los reportes son alarmantes y hoy no nos olvidemos que desde el punto de vista no solamente de salud, sino que incluso desde el punto de vista económico, sobre todo para los países, sostener a pacientes con diabetes y las complicaciones que tiene la diabetes es fuerte en muchos países, incluso en Europa, España, que hasta hace muchos años tenía una fuerte economía y tenía un fuerte apoyo económico en medicamentos, por ejemplo, hoy en la actualidad se ven reducidos. ¿Por qué? Porque el hecho no es tratar el tema diabético solamente con fármacos, sino bajar hasta la base, hasta la génesis de qué es lo que produce la diabetes. Entonces ahí tenemos el cambio en el estilo de vida que hemos tenido, la falta de ejercicio, el poco consumo de líquido que nos está llevando a esto. Parece fácil estos tres pilares, pero de pronto es lo más difícil de llegar a concientizar a nuestros pacientes que esto es lo que debemos de cambiar para tener un buen futuro. O sea, como extra micrófono le mencionaba y le enviaba algunas imágenes que por razones no podemos emitirlas, entonces es duro enfrentarnos ya a complicaciones. Dentro de las complicaciones más frecuentes que estamos teniendo en la actualidad es la enfermedad renal crónica, es decir, la afección por diabetes que llega a dañar los riñones, y en la actualidad, por ejemplo, el número de pacientes en diálisis se incrementaba, pero al 200%, diría, de pacientes que hace 10 años veíamos 5 o 10 pacientes, por ejemplo, en la unidad hospitalaria donde trabajo, actualmente tenemos 56 pacientes dializando. Entonces, hemos aumentado exponencialmente de una manera alarmante esto. De la misma manera, el tema de la afección o de las complicaciones a nivel de la vista, siendo la segunda causa a nivel mundial de ceguera, es decir, que la diabetes como complicación, si no se trata adecuadamente, va a llegar a dañar la vista de nuestros pacientes y llegan a estar cieguitos. Y otra complicación muy dura que es realmente a veces da mucha pena, digamos, es llegar a amputaciones, ¿no? Tanto de las manitos como de los pies.
Son complicaciones demasiado duras, no solamente para el personal de salud, para el paciente, sino también para la familia. Entonces, es por esto que nos agrada poder conversar sobre esto y esperemos poder llegar a la población en tratar de cambiar este panorama que es muy sombrío hacia el futuro, porque como mencionábamos ahí, los números para el 2040 esperamos incrementar, ni siquiera estamos logrando parar. Al contrario, la perspectiva es de un incremento alarmante de pacientes diabéticos. El tema del sedentarismo también, imagino, influye muchísimo. Correcto, el sedentarismo, la actividad física que hemos reducido de manera muy importante. Es cierto que nuestra actividad diaria laboral se ha incrementado, el estrés, etcétera, ¿no? Pero creo que es importante que tomemos en cuenta que debemos darle un poquito de tiempo a nuestra salud. Desde el punto de vista del sedentarismo, hablando un poco de los factores de riesgo, lo que necesitamos, digamos, 30 minutos de caminar. No necesitamos a veces que vayan a un gym, que vayan a trotar, no, caminar. 30 minutos sostenido por lo menos de lunes a viernes. Lo ideal serían 30 minutos sostenido de lunes a domingo, pero para ver con los pacientes, entonces por lo menos tratamos de que ellos caminen 30 minutos por día. El tema de la incidencia de la diabetes mellitus en Chuquisaca, ¿cómo vamos? En relación, obviamente, a menores, jóvenes y adultos también. Como le mencionaba, una de las grandes debilidades que tenemos en el sistema de salud en Bolivia es desafortunadamente los datos estadísticos. No tenemos datos estadísticos reales de esta en Bolivia, pero lo que sí le puedo hacer una relación, digamos, es que cada día vemos más pacientes diabéticos con más complicaciones, con complicaciones nefrológicas, con complicaciones a nivel de la vista. Estamos amputando más pacientes por este tipo de complicaciones. Entonces, cada día vemos mayor cantidad de pacientes. Y no es extraño ya ver, antes, qué sé yo, hace unos 10 años por lo menos era raro ver, digamos, a un paciente diabético niño, por ejemplo, o adolescente. Hoy es más frecuente encontrar este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los síntomas a los que uno tendría que estar alerta, independientemente de la edad, para acudir ya a un médico, como es el caso de su especialidad, y tal vez empezar un tratamiento o diagnosticar? Sí, básicamente existen tres síntomas cardinales, si se quiere, en el tema diabético. Es uno, la sensación de mayor sed, es decir, que el paciente está de por sí empieza a sentir mayor sensación de sed. Dos, empieza a perder de peso, ¿sí? No tiene una causa definida, pero el paciente está empezando a perder peso de manera importante, digamos, ¿no? Sobre todo esto ocurre en los pacientes gorditos, ¿no? Que tenemos y, qué sé yo, de la noche a la mañana empiezan a perder, pero peso muy alarmante. En esos hay que tomar en cuenta. También el otro síntoma es que empiezan a orinar bastante. Y ahí es justamente como les decía, como en la época antigua llegaron a hacer el diagnóstico de diabetes sin laboratorios. Entonces el paciente empieza a orinar bastante. Entonces empieza a orinar bastante y es por eso que le da mayor sensación de sed, es decir, que le llama, digamos, el organismo a consumir mayor cantidad de líquido. Pero uno de los grandes problemas es que el paciente consume bebidas azucaradas y no agua. Entonces, básicamente esos son los tres síntomas más importantes en el tema de diabetes. Muchos han empezado a consumir edulcorantes en lugar de azúcar para sus tés, cafés. ¿Eso ayuda bastante? Sí, definitivamente ayuda bastante. De hecho, estamos, si se quiere, promocionando. En la actualidad hay una diversidad de edulcorantes. En mi opinión, todos son buenos, de diferentes marcas, diferentes productos, hasta un producto natural que por ahí lo producen en el lado de los yungas, el oriente, que es la famosa stevia, digamos, ¿no? Que va muy bien, por ejemplo, con los pacientes, y de hecho es necesario que empecemos a cambiar. Una de las grandes dificultades que tenemos con los pacientes es nuestro propio hábito. Desde niños nosotros hemos nacido con el azúcar. Entonces de pronto a veces es difícil cambiar, pero estos edulcorantes nos ayudan.
Ok. Relacionados al tratamiento, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? ¿Cómo se ejecuta para un paciente que ya tiene diabetes mellitus, que ya está diagnosticado? Lo más importante en el tema del tratamiento diabético, esto es muy importante que nuestros pacientes, la población comprenda, no es el tema medicamentoso, por ejemplo. Nos gustaría, o sea, ¿cómo no nos gustaría a nosotros decirle, mire, tiene esta tableta que se va a comprar, aunque sean 500 bolivianos o 1000 bolivianos, pero se va a curar de la diabetes? Y no es así. Lamentablemente el problema de diabetes es multifactorial, es decir, intervienen muchos factores en el proceso de diabetes. Entonces es por eso que necesitamos incidir en estos tres pilares fundamentales. Uno, el cambio de vida, es decir, necesitamos tener un estilo de vida saludable, ¿sí? Cambiar nuestra alimentación. No le estoy diciendo, y la población no quiero que entienda, a veces cuando uno le llega a diagnosticar de diabetes o cuando la comadre está comentando ahí, lo primero que le dicen, no vas a comer nada. Y no es cierto. El paciente diabético no es que no tenga que comer, ¿sí? Habitualmente el paciente sí tiene que comer, el paciente diabético incluso tiene que comer un poquito más, pero ya no tiene que comer como antes una super sopa y un super segundo, digamos, ¿no? Entonces, la idea en el paciente diabético es comer más, pero menos porciones y más frecuente en el día. Y de mayor calidad. Y de mayor calidad. Es decir, tratar de reducir, ¿no? O sea, la idea no es quitar, o sea, no, eso es uno de los grandes errores que a veces cometemos, digamos, es decir, no coma esto, no coma esto, no coma el otro, y entonces al final lo que siempre algunos pacientes nos dicen, ¿y qué quiere que coma? Y en alguna parte, pues tienen razón. Entonces, por eso es que el tratamiento debe individualizarse a cada paciente, de acuerdo también a las características económicas que tenemos. Por ejemplo, en el mundo hay muchas dietas que han salido, pero que también depende mucho de la economía. Entonces, acá tenemos muchos productos naturales que se pueden utilizar, hortalizas, verduras, incluso carbohidratos sanos, soya, cuimi, que es el amaranto, que de pronto no lo utilizamos, o sea, nos vamos, digamos, a cosas más, no sé si decirlo, más simples, o agarrar comidas procesadas y ya. Entonces necesitamos, uno, cambiar nuestro estilo de vida, comer más saludable, más frutas, más verduras, menos alimentos procesados. No estoy diciendo que les quiten los alimentos procesados, pero sí disminuirlos. Dos, necesitamos hacer actividad física. Como les decía hace un momento, no es necesario ir a un gym, pero sí por lo menos caminar, ni siquiera trotar, caminen 30 minutos al día, es más que suficiente, de lunes a viernes. Sábado, domingo les vamos a dar, no les vamos a molestar para que no se aburran, digamos. 30 minutos diarios, caminada sostenida. 3, consumir bastante líquido. Se sugiere por lo menos 2 litros de agua por día. Y evitar las bebidas azucaradas. Como les decía, las bebidas azucaradas para su permanencia necesitan mayor cantidad de azúcar, entonces de ahí que no es buena idea. Y 4, digamos, recién ingresan el tema de los medicamentos. En la actualidad hay muchos medicamentos, diversos grupos que se han generado con diversas funciones, digamos. Entonces, por ahí que el tratamiento farmacológico siempre es individualizado dependiendo de las características y edades del paciente. En los jóvenes, por ejemplo, diría antes de los 50 años, de pronto la mejor opción farmacológica es la insulina. ¿Por qué? Porque normalmente en los niños, adolescentes y digamos adultos jóvenes, las causas más frecuentes de diabetes están asociadas a que el páncreas no secretan o muy poco o nada de insulina. Entonces por eso es que es necesario reemplazar con insulina para que el paciente pueda tener una vida tranquila, digamos. En los adultos, digamos, adultos mayores, digamos, tal vez desde los 40 o 50 años, se puede hacer tratamientos farmacológicos y como les decía, ahora hay una gran variedad de fármacos que se pueden combinar incluso, de hecho algunos ya están viniendo combinados que de alguna manera nos facilitan el manejo para los pacientes diabéticos. Lo que sí tal vez, no sé, me gustaría a través de su intermedio es, por ejemplo, que en los sistemas públicos de salud y aún en los seguros, lamentablemente, solamente tenemos 2 fármacos disponibles. Entonces, eso también es una
llamada de atención para nuestro sistema de salud cuando tenemos otros fármacos que podrían muy bien ayudarnos. Entonces de pronto estos fármacos ya no son tan útiles, no es que no sirvan, las características han cambiado y es necesario introducir otros fármacos en nuestro vademecum, si se quiere, del sistema público. Eso no nos ayuda, digamos, no ayuda a nuestra población el acceso a medicamentos. Obviamente fármacos nuevos que están llegando, pero que desafortunadamente muchas veces el costo también es alto para un manejo sostenido, porque no estamos hablando de un tratamiento que es de por vida, no es un tratamiento que va a durar un mes, 2 meses, es un tratamiento que es desde el momento en que se llega al diagnóstico pues hasta que el Señor disponga. Entonces es un tratamiento, una inversión fuerte. Definitivamente, por eso es necesario que es bueno, es necesario que el sistema de salud a través del ministerio amplíe y pueda otorgar a los pacientes, sobre todo en el sistema público, una mayor apertura, un mejor apoyo, digamos, farmacológico. Ok, doctor. Si le parece, pasamos a la parte de preguntas que tenemos de nuestra audiencia para usted. Para eso le pedimos a Franco. Recuerden, Hansa, Soluciones Médicas, HP Medical y el Colegio Médico de Chuquisaca nos ayudan con este espacio. Bien, buenas tardes, doctor. La primera pregunta es, ¿la diabetes puede ser hereditaria? Sí, tiene mucho componente hereditario, sobre todo en niños, jóvenes y adultos jóvenes, digamos. Pero cabe señalar, y esto es muy importante, no es al 100%. Es decir, que no, digamos, de 2 padres diabéticos todos los hijos van a ser diabéticos, digamos, no. Los porcentajes varían dependiendo incluso de los continentes, pero estamos hablando más o menos de una condición hereditaria entre el 10 al 20%. Entonces no es el total. Entonces hay que sacar también eso de la cabeza, de decir, mis papás, por ejemplo, son diabéticos y yo mañana voy a ser diabético. No. Bien, la siguiente pregunta. Alguien que fue diagnosticado con diabetes, si corrige su dieta y sigue el tratamiento, ¿puede revertir este diagnóstico o, dicho de otra manera, curarse? Más que todo, de pronto muchas veces el diagnóstico nos basamos en datos de laboratorio. Entonces, creo que por ahí se nos pasó la diapositiva, pero reiteramos los criterios de diabetes. En realidad, muchos de los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes, por ejemplo, que han sido diagnosticados con 250 de glucosa, 300 miligramos de glucosa, a veces simplemente con modificar el estilo de vida, es decir, dieta, ejercicio, agua, bajan sus niveles de azúcar sin necesidad de requerir tratamiento farmacológico, ni insulina. Entonces, justamente ahí es el tema. No es que sea curado de la diabetes, pero sí está controlando, ¿sí? Y como decíamos, la diabetes es controlable. O sea, no es una enfermedad que no se la pueda controlar. Si logramos modificar nuestro estilo de vida, hacemos ejercicio, tomamos líquido, podemos controlar la diabetes. Muy bien. Vamos con una última pregunta, tal vez, Franco. ¿Tenemos en los comentarios alguna por ahí? Tenemos una, creo, en los comentarios, si te parece. Ahí vamos entonces. Nos dicen que esas son todas las preguntas. Doctor, le agradecemos muchísimo por esta visita que tiene acá en el kiosco de Correo del Sur Radio, por despejar algunas dudas, por comentarnos también acerca de esta enfermedad, para que la población y nosotros también como medio podamos estar más al tanto. Le agradecemos y de seguro estaremos en contacto con usted y con otros profesionales más adelante. No, a ustedes las gracias y agradecer también al Colegio Médico por esta iniciativa y por supuesto de la Sociedad de Medicina Interna a la cual pertenezco, pues a la orden siempre para estas charlas. La idea es justamente concientizar a nuestra población. No sé si un cortito me permite. Claro. Creo que una de las tareas que nos debe de llamar la atención y tal vez estoy saliéndome del margen de la gentileza, es muy importante que en nuestros colegios, en nuestras escuelas, empecemos a cambiar. Sería genial cuando escuché, por ejemplo, creo que este es el programa del kiosco saludable. Esa es la parte de salud del kiosco. En nuestras escuelas sería genial que se puedan generar kioscos saludables. Es decir, que puedan vender, pero alimentos saludables, no procesados. Eso nos permitiría mejorar, digamos, que nuestros niños
nuestros jóvenes ya no estén buscando comidas chatarras, pero tengan una opción de una comida saludable. Me parece muy interesante. Yo tuve una oportunidad, bueno, tengo la... entiendo que en el Colegio Montessori, por ejemplo, tienen las dos opciones, tienen un kiosco, han empezado a generar un kiosco saludable, por ejemplo. Creo que ese es un buen punto de partida para los niños y los adolescentes, son donde tenemos que empezar a trabajar para cambiar el futuro de no solamente de la diabetes, sino de muchas enfermedades. Ok, doctor, le agradecemos nuevamente, y para todos los que nos ven y nos escuchan, les recordamos este espacio de Mi Doctor todos los martes a través de la 90.1 FM, la M980 acá en el kiosco, y también más artículos, novedades respecto a la salud para estar enterados en nuestra edición impresa todos los domingos. Sigan con más, aprovechamos también para despedirnos del kiosco de Correo del Sur Radio. Estaremos con ustedes hasta mañana, con ustedes acá también Marisol Muñoz, y en el streaming nos acompañó Franco Reyes.